Buenos días a todas y muchas gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa en relación con el incendio de la Sierra de la Culebra. Estamos Lourdes Herrero, que es la secretaria general de Comisiones Obreras del Hábitat de Castilla y León, y Ernesto Angulo, que es el responsable del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras de Castilla y León. Y yo mismo, que soy Fernando Fraile, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras de Castilla y León. En primer lugar, me gustaría empezar manifestando nuestra indignación por las consecuencias que ha tenido y que está teniendo el incendio, y también con la conducta negligente que ha tenido la Junta de Castilla y León. Y ahora explicaremos el porqué. También lamentar los daños que se han ocasionado y que se siguen ocasionando todavía como consecuencia de este incendio, y agradecer a todas las personas que han estado y siguen trabajando a día de hoy en el operativo de extinción de este incendio. La comunidad autónoma, también de las comunidades limítrofes a Castilla y León, como Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura, y también pues a Viteco, a la UME y a la Guardia Civil, que se han sumado a las tareas de extinción a lo largo de todos estos días. Y todo esto también como consecuencia de que la Junta de Castilla y León pues no tenía todavía operativo, valga la redundancia, el operativo contra incendios en el año 2022. Y todo ello como consecuencia de que tiene un operativo rígido, un operativo que no es flexible y que, independientemente de que cada vez la sequía, de que cada vez el calor extremo es mayor, de que cada vez los veranos se adelantan más, de que las olas de calor también, pues hacen caso omiso a todo esto y siguen manteniendo este operativo caduco, este operativo obsoleto desde el año 1999, que, como estamos viendo, no está dando respuesta a las necesidades que tiene nuestra comunidad, teniendo una superficie forestal del 52% del territorio, el 32% del mismo de superficie arbolada. Por tanto, es una comunidad autónoma que vende naturaleza y que, sin embargo, no cuida la naturaleza, como estamos pudiendo comprobar. Unas horas antes de producirse este incendio, desde Comisiones Obreras, me gustaría no decir esto hoy aquí, ¿no? Que al final ha pasado lo que veníamos manifestando que podía llegar a pasar, pero ya anunciábamos que con el anuncio también por parte de que íbamos a tener una ola de calor extremo, de unas condiciones extremas. La Junta de Castilla y León continuaba con un nivel medio, que era necesario activar el nivel alto y, por tanto, contar con todo el operativo al completo. Pero claro, no lo podía hacer. ¿Y por qué no lo podía hacer? Pues porque no tenía contratada a la gente. Porque la Junta de Castilla y León ha cruzado los dedos a ver si no pasaba nada, y sin embargo sí que ha pasado. Sí que ha pasado, y nos encontramos con un problema grave de que, una vez más, Mañueco tiene que acudir, una vez que se ha producido el incendio, como pasó el año pasado en la Sierra de la Paramera y la Sierra de la Serrota en Ávila, a decir que va a poner todos los medios para solucionar, desde el punto de vista del medio ambiente, social y económico, el desastre que se ha ocasionado como consecuencia del incendio que se ha producido por la negligencia de la Junta de Castilla y León. Porque venimos exigiendo desde Comisiones Obreras hace años la necesidad de contar con un operativo los 365 días del año, con un operativo profesional, con un operativo público, eficaz, flexible, que dé respuesta en cada momento a las necesidades que nos podamos encontrar a lo largo del tiempo, independientemente de en qué época del año. Como está claro y está demostrado, los incendios se apagan en invierno.
no nos podemos dedicar a limpiar el monte en verano, en temporada alta, con todo lo que ello conlleva, sino que el monte hay que limpiarlo en invierno, para que cuando llegue la temporada alta tengamos un monte, tengamos un bosque limpio y la gente se dedique única y exclusivamente a intentar a prevenir y sofocar los incendios que se pudieran producir. La Junta de Castilla y León, de 111 cuadrillas terrestres con las que cuenta cuando en temporada alta, en ese momento, en Zamora, esto es en Castilla y León, en Zamora de 15 cuadrillas terrestres que tenía que tener operativas, solo tenía 4 el día del incendio, 4 cuadrillas terrestres. De las cuadrillas helitransportadas, de 6 que tenía que contar en Zamora, solo tenía operativa 3 y a medio gas. No las tenía a doble turno. De las cuadrillas nocturnas, de las 5 que existen en la provincia de Zamora en temporada altas, solo contábamos con una el día del incendio. En el operativo público, de los 14 camiones autobombas, solo estaban operativos 8. De las 28 dotaciones de estos camiones que tenemos que tener en riesgo alto, solo estaban 8 en ese momento activadas. El resto estaban sin activar o la Junta de Castilla y León había dado vacaciones a las personas trabajadoras en riesgo extremo de incendio por ola de calor. De las personas que vigilan si hay un incendio, lo que conocemos como torretas, solo había 2 puestos ocupados de 18 en la provincia de Zamora. Y el día 15 de los agentes medioambientales que hay, el día 15, el día del incendio, no había ninguna persona de guardia en ese momento. De los técnicos, de guardia, de ingenieros, ninguno de ellos estaban en ese momento de guardia. Y por último, también dar un dato importante. El valor de la madera que se ha quemado asciende a 150 millones de euros según los técnicos de la propia administración autonómica. Por tanto, seguimos exigiendo a la Junta de Castilla y León ese operativo, que no es absurdo, como dice la Junta de Castilla y León, que lo que cuesta dinero es ahora el repoblar toda esta situación, el reparar toda la superficie quemada, que no es reparable en ningún caso el daño que se ha hecho a la población de las zonas afectadas, que en muchos casos ha llevado pues su forma de vida por delante para muchísimos años. Esto no se recupera de un momento para otro, ni mucho menos. Por tanto, bueno, pues el año pasado insistía el presidente del gobierno de Castilla y León que después del gran incendio, en aquel momento cuarto de España, hoy el de la Sierra de la Culebra se ha convertido en el primer incendio de España, forestal ya, que había que repensar el modelo que tenían. Lo sigue repensando y mientras tanto se sigue quemando nuestra comunidad autónoma. Exigimos de una vez por todas a este gobierno que tome medidas. En este momento, peor que nunca, con este gobierno de coalición, en el que hace de menos a las organizaciones sindicales, en la que tira por el suelo a las personas trabajadoras. Y por tanto, más que nunca, exigimos al gobierno de la Junta de Castilla y León que tome medidas de manera inmediata, que no queremos volver a ir a lamentar a un incendio que se ha quemado. Esto no es fruto de la fatalidad, como dirá el gobierno. No es fruto de la fatalidad, que como excusa siempre argumentará, sino que esto es fruto y lo que encubre son la falta de medidas, el que no tenía previsto
el operativo hasta el 1 de julio, insisto, por ser un operativo rígido. Y que en estos momentos de calentamiento global, de cambio climático, que este gobierno en su conjunto también niega. Que las olas de calor se adelantan, que cada año tenemos temporadas más largas, necesita de un operativo a la altura de las circunstancias. Paso la palabra a Lourdes Herrero, que es la secretaria general de Comisiones Obreras del Hábitat, y que ambas federaciones representan a personas trabajadoras del operativo en sus diferentes trabajos, en concreto a la parte de las helitransportadas de la empresa semipública de Traxa. Bueno, buenos días. Yo, antes de nada, el compañero Fernando calificaba de una negligencia por parte de la Junta de Castilla y León. Creo que debemos elevar incluso el calificativo, porque con los antecedentes que él ya ha explicado, de nuevo, la actitud de la Junta, no solamente en la agilidad y en tener adelantado el preparativo antiincendios, tener operativo, el operativo, como dice, valga la redundancia, antiincendios, fruto de la situación que estamos viviendo y ya alertada porque llevábamos una ola de calor, sino que con todos los datos que él ha plasmado de los trabajadores y trabajadoras que pudieron asistir a apagar este incendio, que aún continúa, permanece activo, aunque en nivel bajo, pero ahí está, y que nos sitúa de nuevo a Castilla y León en todos los noticiarios por pésimas circunstancias. En esta ocasión yo sí que tildo la actitud de la Junta de temeridad, porque llevábamos una semana con temperaturas extremas, porque teníamos el antecedente de Ávila y otros muchos, y estamos hablando de grandes incendios forestales, no de los pequeñitos, y porque desde comisiones obreras en nuestro conjunto, desde la parte que represento, que son los trabajadores y trabajadoras de la empresa Traxa, como ha dicho Fernando, que han tenido que desplazarse de todas las bases, más o menos Traxa supone más o menos el 50% de las bases helitransportadas, y se han tenido que desplazar de todas las provincias, realizando jornadas infrahumanas, hasta 16 horas, en unas condiciones pésimas, cuando de todo esto ya estaba alertado, y las reivindicaciones que por parte de comisiones, no solo desde el año pasado, incluso mucho antes, llevamos trasladando a la Junta, en el sentido de que, al igual que es necesaria una agilidad y tener previsto, porque todo indica que hay que tenerlo antes del 1 de julio, no hay fechas que tengan que ser estas sí o sí, sino en función de las condiciones climáticas tiene que estar previsto. No solo eso, también es necesaria una prevención, que es lo que venimos reivindicando para que no se produzcan estos HIP. Es necesario realizar durante todo el año tratamientos silvícolas, porque los montes de Castilla y León, y no voy a entrar en eso, si no, no acabaríamos, no solo no tenemos esos tratamientos que se pueden realizar con la previsión de mayor dotación de recursos para los compañeros y compañeras de Traxa, de las empresas públicas y del público, que son los 3 formatos de agentes forestales que tenemos en nuestra comunidad. No solo eso, con la desaparición de la ganadería, ¿qué vamos a decir? Tenemos los montes, al final no solamente nos convertimos en una comunidad autónoma desertizada porque los jóvenes se van de nuestra comunidad, es que al final esto se nos está convirtiendo en un desierto. En un desierto porque se nos están quemando los montes, y las excusas que ha puesto el consejero, insisto, es una actitud temeraria de un gobernante de una comunidad autónoma. No se puede tildar de otra manera. Yo únicamente añadir que también otra reivindicación de tiempo atrás,
es que por fin salga el proyecto ley de estatuto básico de bomberos forestales. El pasado día 15 hubo una reunión de todas las comunidades autónomas y, por desgracia, el Gobierno central también, el Ministerio también está ralentizando esta figura que sería necesaria para la profesionalización de todos los compañeros y compañeras del sector a través de la formación y en la que deberíamos involucrarnos todas las comunidades autónomas. Yo sin más paso la palabra al compañero Ernesto, perdón, al compañero, es que tienes el mismo apellido. Sí. Perdona. Antes de dar la palabra rápidamente, decir que mañana a las 11:30 tenemos convocado una concentración conjuntamente con UGT en las Cortes de Castilla y León, que el incendio era evitable, que lo de los rayos sucede todos los años, con la misma intensidad e incluso este año mayor que otros años mayor que este. El año pasado, sin ir más lejos, que fueron 11.000 rayos los que cayeron. Son incendios evitables si se cuenta con el operativo que se tiene que contar. Y es importante, al hilo de lo que decía Lourdes, estamos reivindicando el estatuto de bomberas y bomberos forestales, que recoja la formación, la cualificación de estas personas, la capacitación, las funciones, las formas de conformar los operativos, que sean profesionales y que sean suficientes, con el Gobierno de España, pero la Junta de Castilla y León se está oponiendo a ello. Forman parte de todas las comunidades y decir que la Junta de Castilla y León se está negando a que exista este estatuto y está haciendo una gran oposición para que no salga adelante. Hola, buenos días a todas y a todos. En principio, para no repetir lo que ya han dicho Fernando y Lourdes, recordar, porque yo creo que todos nos hemos visto todos los años aquí en rueda de prensa, que es cíclico y desde comisiones llevamos más de 10 años reivindicando lo que ha dicho Fernando, un operativo público durante todo el año que dé servicio al 51% de masa forestal que tiene esta comunidad autónoma, y lo que hemos denunciado también muchas veces, sobre todo la falta de inversión que hay en esta comunidad, siendo la más grande a nivel forestal. Os dimos ya en su día unos datos del año 2015 que no varió nada, porque aquí los presupuestos no cambian para nada, al revés, van para menos, sobre todo en el tema medioambiental. En el año 2015 en Castilla y León la inversión que había en euros por hectárea era de 5,14 euros por hectárea, en Galicia eran de 52, en Cataluña de 70 euros y en Andalucía de 18,38. Eso es del 2015, pero sigue siendo hoy, incluso está más agravado en el año 2022, porque desde el año 2008, que se produjo la gran corte de presupuestos y la gran crisis, donde la Consejería de Medio Ambiente tenía unos presupuestos de más de 400 millones de euros, pasamos después de la crisis a menos de 200 millones de euros en medio ambiente y a día de hoy, 2022, todavía no se ha recuperado esa inversión. Lógicamente, ¿en qué se traduce todo eso? Pues en que no tenemos medios, que no quieren dar el paso de hacer profesional el operativo. Y luego una cosa curiosa que nos hemos encontrado. Dice el consejero, señor Suárez Quiñones, que es absurdo y un despilfarro tener un operativo todo el año y que no se puede mantener y que sea público encima. Entonces, claro, ¿qué les está llamando a sus compañeros de Galicia, del PP, que tiene un operativo público todo el año, a Madrid, del PP, que tiene un operativo público todo el año, Andalucía, del PP, operativo público y todo el año? Pues que nos lo explique porque no lo entendemos. Realmente, desde Comisiones Obreras, ya en el incendio de Ávila, pedimos inmediatamente el cese o la dimisión del señor Suárez Quiñones, porque no es permisible que siga pasando y se ría de todos los castellanos y leoneses, diciendo que es que como había muchas tormentas y había mucho aire, pues no podíamos apagar los incendios. Se lo hemos pedido por activa y por pasiva. No podemos tener más del 60-70% de la inversión del operativo de extinción de incendios en medios aéreos, en helicópteros y aviones, porque cuando pasa lo que ha pasado en este incendio de Zamora, que hay mucho humo y hay mucho aire, no son operativos. Hay que invertir en personal que está trabajando en las autobombas y hay que invertir sobre todo en prevención, en limpiar el monte en invierno. Los trabajos silvícolas en Castilla y León son de vergüenza. La gente que tiene contratada a través de las empresas privadas solo tienen de media 7 meses y medio, no llegan a 8 y luego en verano les dedicamos para que apaguen incendios. Que no es permisible, que eso no pasa en ningún sitio, que solo pasa aquí. Pedimos por favor al señor Mañuco que no tome medidas, porque recordamos que en el año 2017 hicimos una gran manifestación en Castilla y León, fuimos a las Cortes,
el señor Suárez Quiñones era el consejero de Fomento y Medio Ambiente y dijo en aquel momento con 2.000 personas en la puerta de las Cortes que íbamos a darle una vuelta, que lo íbamos a negociar, que las Cortes iba a mirar todo lo del operativo y estamos en el 2022 y no se ha movido absolutamente nada. Datos importantes a los que ha dicho Fernando. Los 150 millones de euros que se han valorado la madera quemada, esos son ahora. Todo ese aprovechamiento de pinos que estaban haciendo en esa zona no se van a poder hacer en 15, 20, 30 años. O sea, vamos sumando 150 millones a todos estos años. Entonces, la pregunta es al señor Suárez Quiñones ya eso. ¿Eso es despilfarro? Un operativo público y durante todo el año valoramos desde comisiones que lo hemos pedido muchas veces que no va a ser tan caro, que no vamos a llegar ni a 60, ni a 70, ni a 80 millones de euros como mucho al año. Y son incapaces de ponerlo en marcha. Todo lo que estamos diciendo, como decía Fernando, era un incendio evitable. Por lo tanto, con los datos que ha dado de Zamora el día 15 de junio, Comisiones Obreras va a presentar a la Fiscalía de Medio Ambiente todos estos datos. Creemos que es una actitud negligente que tiene responsabilidades, pues no sé si civiles, penales, las que correspondan, que sea la Fiscalía la que las evalúe y que al señor Mañueco le pedimos que cese inmediatamente al señor Suárez Quiñones porque esto es insostenible. Se está riendo de todos los castellanos leoneses, de los trabajadores que trabajan 3 y 4 meses por 1.000 euros y se juegan la vida y de todos los pueblos que se han quedado ahora mismo sin economía. Nada más. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, sí. Me gustaría saber, para también saber la magnitud, ¿cómo es la capacidad de operativo que tiene los forestales? No sé si habéis hecho por provincia de Zamora, no sé si lo podéis extender a esta de provincia, de cómo estaba la cesta, cómo está ahora, todavía no se han activado, y sobre el total del operativo. Los datos son fáciles de hacer porque justo el mismo martes el señor Suárez Quiñones presentó un operativo que era la madre que lo parió. Claro, era la madre que lo parió, pero el día 15 que había un incendio estaba al 25%. Echad las cuentas. Es más, en muchos lugares como fueron Zamora no había ningún técnico ni ingeniero de montes el día 15 para ir a un incendio forestal. Tuvieron que llamarles de urgencia porque tiene que haber 4 o 5 todos los días y no había ninguno ese día. 25% el día 15 de junio sobre los 5.000 y pico que anunció el señor Suárez Quiñones justo el día antes del día 14, me parece que el día 14 creo que fue, anunció el operativo. Claro, no puedes anunciar un operativo en una semana. A ver, el sistema Copernicus, no sé si lo conocéis un poco, diagnosticaba el día 12 de junio, mandó un pantallazo y mandó una alarma general, su sistema europeo de satélites, donde decía que para el 16 y 17 de junio había un riesgo en Castilla y León muy extremo de incendio. 12 de junio. Son incapaces en 1 o 2 días de activar todo el operativo. No quieren, no pueden. Son incapaces. O sea, no pueden estar un minuto más al frente de la consejería porque lo que nos puede pasar este verano puede ser tremendo. O sea, este es el inicio del primer incendio forestal importante. O sea, tenemos a todo el personal de la Junta encabronado, mal pagado, mal retribuido, sin contratar la mitad de ellos porque han sido incapaces durante los últimos 6 meses. Como había elecciones, se ha paralizado absolutamente todo. Está toda la Consejería de Medio Ambiente parada, ha estado parada. Y claro, ahora pasa lo que pasa y son el aire, los rayos y el viento. Pues que se lo cuenten a los de Zamora cómo han quedado sus bosques y sus montes. Sí. No sé si se ha valorado públicamente si puede tener recogido. Lo digo porque ya el 14 hubo una denuncia en León, mismo sentido, misma situación, después del gran incendio de León, y quedó ahí en nada. Es decir, probablemente no discute la falta de equipo, la palmaria, pero la relación, claro, si no hay una repercusión penal, no jurídica, ¿hay valorado un poco si sí, mira, tristemente lo penal entra solo más o menos cuando hay pérdida de vidas humanas. Es así de claro y triste y tiene que ser así. Por suerte no ha pasado nada y son daños materiales muy importantes, pero sí que hay una responsabilidad civil o de dejación de funciones muy importante. Tener en cuenta que a nivel estatal están delegadas todas las competencias de la gestión medioambiental y de montes y bosques a las comunidades autónomas. O sea, nadie nos puede decir que no son los responsables de lo que pase en todo esto. Si ha habido, como hemos dicho,
unas pérdidas mínimas de 150 millones de euros, ahí hay responsabilidad patrimonial, está claro, eso es así, todo lo que se ha quemado. Y luego hablamos también de la caza, de la miel, de todo lo que estaba poniendo en marcha a nivel setas, que lo habéis oído estos días, que ha desaparecido totalmente los mejores boletos de España que se daban en esos pinares. Nosotros trasladaremos a la Fiscalía, nosotros no somos jueces ni parte y vamos a trasladar todos estos datos para ver la responsabilidad posible que hay a la Fiscalía de Medio Ambiente. Creemos que son muy importantes y están valorados. Lo de la emergencia climática y el aviso que había por parte de todas, de AIMED, de Copérnicus, de todo el mundo, de todo lo que iba a pasar estos días, el ejemplo es claro. Extremadura el 24 de mayo activó un riesgo alto en toda la comunidad y todos los medios en estado de alarma. El 24 de mayo. No nos llevamos tanto de Salamanca, Zamora, Extremadura en esos aspectos de medioambientales. Haremos lo que está en nuestras manos. Nosotros no podemos decidir y evaluar qué va a pasar o no, pero sí que somos responsables de presentar esa denuncia. Sí, y sobre eso, ustedes en Zamora, la misma se va a ampliar. La misma. Me quería preguntar, ¿puede tener la flexibilidad suficiente, en este caso, ¿no? El operativo para con 10 días o con una semana cuando haya estos avisos, ponerlo en marcha? Eso sería posible. Sí, por supuesto, pero estábamos hablando que con dos días había sido suficiente para poner en marcha el operativo si hubiesen querido hacerlo, ¿no? Parece ser que el problema, como siempre, es de dinero, es decir, ellos contaban que desde el día 1 de julio hasta el 30 de septiembre ese es el operativo y eso está cuantificado en el presupuesto y no nos gastamos un duro más y por tanto, como decía, nos cruzamos los dedos para que no pase nada, pero sí que pasa, ¿no? Y el alto valor ecológico que tiene la sierra, ¿no? También, desde el punto de vista faunístico, también, ¿no? El lobo ibérico en esta zona, ¿verdad? De alta conservación que tiene el alto valor ecológico que tiene la sierra y por tanto la caza tiene que tener consecuencias de alguna manera. Nosotros evidentemente exigimos responsabilidades a la Junta en general, también como gobierno, ¿vale? Como gobierno. Esto no es responsabilidad única y exclusivamente de no sé quién que esté de turno, porque allí está el presidente, que es el máximo responsable del gobierno y por tanto a él es al que también le exigimos responsabilidades en este sentido. Creo que ha tenido importancia en la mejora de las condiciones de la durabilidad de los contratos de los trabajadores. Ahora los últimos 7 meses, ya, como he oído, gracias a eso, y antes eran 3-4. No sé si me podéis contar un poco cuánto juega el diálogo social, qué puede pasar si efectivamente se recortan los presupuestos y así no se afectaría a una política central. Pues afecta también a los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo del operativo privado, que no cuentan en sus casos con nadie que esté allí que les defienda y que en estos momentos, pues gracias al diálogo social y a las organizaciones sindicales y empresariales de esta comunidad, la prevención de riesgos laborales, la protección de esas personas trabajadoras, hemos avanzado de una manera decidida. Y por otro lado, es cierto, nosotros estábamos negociando y se ha frenado todo, hoy por hoy, y para avanzar al menos hacia las 9 meses de trabajo de manera continuada, tal y como está hoy esta situación, que insisto que no compartimos en absoluto. Llegado el día 1 de octubre, el 65% del operativo privado se va a la calle. Y del público, pues porque son fijos discontinuos. En este caso, van a mejorar el operativo privado como consecuencia de la reforma que hemos pactado, porque eran temporales. Si querían lo llamaban, si no querían no lo llamaban. Eran contratos de obra y servicio determinado que por suerte hemos conseguido que desaparezcan y estos trabajadores y trabajadoras tendrán que tener un contrato fijo discontinuo desde esta nueva campaña. Fijos discontinuos, pero que de unas 1.100 personas, de estas 111 cuadrillas terrestres que hay, 700 se van a la calle el 1 de octubre y continúan un par de meses más, el resto, haciendo trabajos, insuficiente, evidentemente, porque se debería de continuar, como hemos dicho antes, haciendo limpieza de montes con una buena gestión
para evitar este tipo de situaciones. Si me permites, para añadir un poquito, es verdad que a través del diálogo social hemos dado un avance en el sentido de que el periodo de actividad sea superior al que había porque era de probable, bueno, no me sale, vale, pero aún así insuficiente por lo que hemos dicho, que serían necesarias esas labores de prevención. Fernando estaba hablando de las cuadrillas y el periodo de actividad de las empresas privadas. En el caso de Traxa, la actividad continua es durante 9 meses y aún así también, como cohabitan varias formas de trabajo, esto dificulta aún más toda la labor de prevención y son muy diferentes las condiciones de unos trabajadores a otros. Había un acuerdo de implementar ahora 6 millones de euros para mejorar la jornada de estas personas trabajadoras que se han frenado en seco. Absolutamente falso por los datos que os hemos dado. O sea, vosotros mismos valoráis. Los datos que os damos son de calendarios de trabajo de todo el personal, que están repartidos y aprobados por los comités de empresa y las juntas de personal. O sea, que es que el 25% de lo que tendría que haber, somos muy optimistas. Había muchos puestos que están sin cubrir. Me acaban de pasar una noticia ahora que tenían que hacer una evaluación para dar certificados profesionales de gente para el operativo y se ha suspendido. O sea, no lo van a poder hacer. Que es que va a llegar el 1 de julio, lo grave de todo esto es que va a llegar el 1 de julio y tampoco vamos a tener el operativo al 100%. O sea, es absolutamente falso lo que dice el presidente de la Junta de Castellón. Absolutamente falso, con datos contrastados. Y nosotros lo decimos aquí, pero todo esto lo vamos a pasar a la Fiscalía, a ver qué dicen los juzgados, porque son los únicos amparos que tenemos ahora mismo, porque es su palabra y la nuestra. Entonces, que decida un juzgado. Excusas, como decíamos antes, para encubrir la realidad de lo que ha sucedido. Claro que luego han tenido que venir de 4 comunidades autónomas, más el Ministerio de Transición, más Portugal, más la UME. Claro que ha habido mucha gente, pero en el momento que tenían que estar las personas vigilando que ahí había un foco de incendio para de manera inmediata saltar todo el operativo y apagarlo y que el incendio se hubiera quedado en nada, no lo había. Claro, cuando ya no había remedio y para sofocar el incendio de estas grandes dimensiones y que cada vez vamos a tener incendios de estas dimensiones más grandes como consecuencia del cambio climático, que hoy el gobierno de Castilla y León, tenemos que decir, el gobierno lo está negando también, que estas cosas se produzcan, se producen. Es mentira. El argumento que están diciendo de los rayos y de las tormentas secas, el año pasado hubo 11.000 rayos en Castilla y León. En Zamora hubo 9 conatos con rayos y con incendios por rayos y se apagaron. Dio la campaña que era el riesgo alto y se podía. O sea, es absolutamente falso todo lo que están diciendo. Están mintiendo a la población para justificar su incapacidad. Y por lo tanto es lo que estamos diciendo. Señor Quiñones no puede seguir un minuto más. El segundo Mañueco se lo tiene que repensar porque el año pasado en Ávila nos dijo que había que cambiar esto. ¿Qué ha hecho durante este tiempo? Lo que decíais, grandes incendios forestales. Vamos, la tendencia ahora mismo en todos los operativos y en todo lo que se está diseñando a nivel de ingenieros de montes y todos los expertos de estos temas es que hay que tener operativos diseñados para los grandes incendios forestales de más de 500 hectáreas, que tristemente es lo que estamos viendo que está pasando. Y va a pasar en Castilla y León porque, como ha dicho Fernando, tenemos el 51% de nuestra masa forestal. Entonces, o tomamos ya medida, concienciación y empezamos a poner medios, o si no, pues nos vamos a quedar sin la Castilla y León verde en muy poquito tiempo. Están mintiendo. Infocal dice que en Castilla y León los veranos son suaves y cortos. Que nos explique el año pasado y este año, que hemos tenido las de calor en mayo y en junio, cómo está cambiando eso. Y si somos incapaces de reconocer que hay cambio climático y esto va a seguir adelante, pon medidas para cuando te pase por lo menos tener medios y hacerlo. No lo reconocemos, es un error, no sabemos ya de qué tipo, pero la incapacidad y los daños y las consecuencias que estamos viendo
están ahí encima de la mesa. Que vayan ahora a Zamora otra vez en comitiva a explicar a la gente que es que no teníamos medios, a ver qué opinan. Porque encima los trabajadores que no están contratados y están de vacaciones son de las mismas zonas donde se ha quemado el monte. Nosotros tenemos compañeros afiliados que están trabajando en los Charlies y en las motobombas que estaban de los nervios porque le habían obligado esa semana a coger vacaciones. Y estaba el camión parado en el hangar. O sea, que es que estamos hablando de cosas muy graves. Pues claro, que no nos mientan, por favor, que no nos tomen por tontos. El Focal es del año 99, ¿no? Han pasado más de 2 décadas. Es hora de que eso se actualice. Del siglo pasado. Poner una fecha que llame la atención, del siglo pasado. Y en 22 años, 23 años han sido incapaces de cambiarlo. 23 años que ha seguido mandando el PP en esta región. O sea, no le pueden echar la culpa a nadie. Es un plan de protección civil de la propia Junta de Castilla y León. Entonces, asumir ahora, como he oído por ahí en declaraciones, que sí, que es que está anticuado, hombre, que bueno, ya nos pueden tratar de lo que sea, pero no de desconocer por lo menos fechas y datos. Es inconcebible, de verdad. Sobre la anulación para quitar a 112 brigadistas, cito textual, porque hay una falta de suficientes asesores y evaluadores que cumplan los requisitos de cualificación, y esto lo firma la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. El problema, rápido para que lo entendáis, no tenemos técnicos suficientes públicos fijos en plantilla para realizar esas labores. Tenemos una tasa de interinidad grandísima y absoluta. Casi la mayoría de los técnicos que se dedican al operativo de extinción de incendios son interinos, fijos, indefinidos, no fijos, que llevan muchos años en la consejería y que en 20 y tantos años han sido incapaces de convocar oposiciones para que haya gente suficiente para hacerlo. Una más de lo que estamos hablando de incapacidad de gestión. O sea, eso no se puede hacer porque no tenemos gente en la Junta de Castilla y León. Hoy salía publicado que la Junta de Castilla y León queda fuera el plan de recualificación de cualidades profesionales de las personas trabajadoras forestales. Se lo ha cargado. 125 personas que habían pagado sus tasas ya el año pasado. Hoy la Junta ha salido publicado que se lo carga, que lo anula. El proceso de certificación. El proceso de certificación de cualificación. Esas personas que tengan un certificado de aptitud profesional para poder trabajar en el operativo. 125 personas que habían pagado ya sus tasas para llevar a cabo ese procedimiento. Y que llevarán muchos años jugándose la vida apagando incendios. Es lo más triste de todo. Eso, hoy la Junta ha salido publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. Sí, pero que para que veáis ¿no? Esto dice mucho también de la administración en este sentido, de este gobierno que contamos, en concreto en la actualidad. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias a vosotros y a vosotras.